Hoy nos vamos a introducir en el mundo de la formulación de compuestos iónicos. Como se trata de una primera clase de introducción, una aproximación a cómo se formulan sustancias iónicas, hoy vamos a trabajar únicamente sustancias binarias, pero esto también va a incluir a formulación de óxidos y de hidruros metálicos, como veremos a continuación. Bien, cuando hablamos de formulación, a lo que nos referimos es que a partir del nombre de una sustancia química, por ejemplo, cloruro de bario, ser capaces de obtener cuál es la fórmula química de esa sustancia. Eso es lo que se llama formular. Bien, pues el cloruro de bario en particular tiene esta fórmula. Esta fórmula lo que nos está diciendo es que por cada átomo de bario hay 2 átomos de cloro en esta sustancia química, ¿vale? Es, en definitiva, una proporción. Bien, vamos a afrontar ya nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a trabajar es el sulfuro de sodio. Cuando tengamos que escribir la fórmula química de una sustancia, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a los elementos de esa sustancia en el sistema periódico. Para esto he preparado una tabla periódica reducida, he eliminado un montón de elementos, de manera que he dejado visibles solamente aquellos que van a ser útiles para la clase de hoy. Fijaos que en la tabla periódica que os he puesto he marcado en verde la escalera, que es la frontera entre lo que llamamos no metales y metales. Recordad que los elementos metálicos son aquellos que tienen tendencia a perder electrones y por tanto a cargarse positivamente, mientras que los elementos no metálicos son átomos que tienen tendencia a capturar electrones y por tanto a cargarse con carga negativa. De ahí que la valencia iónica que hemos colocado sean negativas para los no metales y positivas para los metales. También quiero avisar que el átomo de hidrógeno, aunque esté aquí en este primer grupo, en realidad es un elemento no metálico, por tanto estaría en el equipo de los no metales, ¿vale? Volviendo a donde íbamos, queremos formular el sulfuro de sodio, lo que vamos a hacer es ubicar al sulfuro, fijaos, la terminación uro es la terminación que va a adoptar el elemento cuando utilice justamente su valencia iónica, que para casos del azufre, como veis, sería -2. Por tanto, cuando yo lea sulfuro, tengo que pensar siempre en un átomo de azufre con 2 cargas negativas. Mientras que cuando me digan sodio, sé que el sodio, que está en el grupo 1, al igual que el litio, el potasio, el rubidio, va a adquirir siempre una carga positiva. Con lo cual, el sulfuro de sodio en realidad es una sustancia en la que aparecen iones de azufre con 2 cargas negativas y cationes de sodio con una sola carga positiva. La cuestión es, ¿el conjunto de un átomo de azufre y un átomo de sodio cargados de esta manera, con 2 cargas negativas y una positiva, está equilibrado? Y la respuesta es no. Evidentemente, 2 cargas negativas superan a una carga positiva. Con lo cual la cuestión es, ¿cuántos iones tendré que colocar de cada tipo para que el conjunto, es decir, para que la sustancia en definitiva esté equilibrada? La respuesta es que si añadimos un catión de sodio más, de manera que tengamos 2 cationes, ya tendríamos 2 cargas positivas que equivaldrían a las 2 cargas negativas de un anión de sulfuro. De lo que deducimos que en la fórmula final tendrá que haber 2 átomos de sodio por cada átomo de azufre. Si alguien se pregunta por qué lo ha escrito en ese orden, recordar que las fórmulas siempre se escriben al contrario de cómo se nombran, al menos en español, ¿vale? En español. Por tanto, la solución que tenemos es que el sulfuro de sodio tendría la fórmula Na2S. Repetimos la operación. Ubico al nitrógeno en el sistema periódico. Sabemos que el nitrógeno está en el grupo 15, al igual que el fósforo y el arsénico, con lo cual los iones de nitrógeno van a poseer siempre 3 cargas negativas. Nitruro, nitrógeno con 3 cargas negativas. Mientras que el potasio, que es un elemento metálico, y está en el grupo 1, siempre adquirirá una carga positiva. Si os dais cuenta, un átomo de nitrógeno y un átomo de potasio no encajan.
porque el conjunto no sería equilibrado. Vemos que se necesitarían 2 iones de potasio más, es decir, en total 3 iones de potasio, para que existan 3 cargas positivas que equilibren a las 3 cargas negativas que tiene un solo ion de nitrógeno. De resultar de esto, la fórmula de la sustancia será K3N. 3 átomos de potasio se unen a un átomo de nitrógeno. Así pues, ya tenemos nuestra segunda sustancia iónica ya formulada. Borro y pasamos a un tercer ejemplo. En este caso vamos a formular el óxido de calcio. Porque sí, los óxidos de los metales son sustancias iónicas. En definitiva, la palabra óxido no significa ni más ni menos que un átomo de oxígeno con cargas negativas. ¿Cuántas? Como vemos que el oxígeno está en el grupo 16, le corresponden 2 cargas negativas. Por tanto, óxido significa átomo de oxígeno con 2 cargas negativas. Es una irregularidad dentro del mundo de los aniones, de los iones negativos, ya que todos los aniones terminan siempre en uro, con la única excepción del oxígeno, ¿vale? No decimos oxigenuro, decimos óxido. Bien, y si hablamos del calcio, como el calcio está en el grupo 2, cuando se carga siempre lo hace con 2 cargas positivas. 2 cargas negativas estarían equilibradas con 2 cargas positivas y por tanto la fórmula del óxido de calcio será simple y llanamente CaO. Un cuarto caso sería el fosfuro de magnesio. Veréis que este caso es un poquitín más complicado, pero bueno, no es gran cosa, ¿vale? Ubicamos al fósforo, terminación uro nos indica carga negativa, que es un anión. Bien, ubicamos al fósforo en la tabla periódica, está en el grupo 15 y que por tanto siempre adquiere 3 cargas negativas. Eso significa que el anión fósforo será un átomo de fósforo con 3 cargas negativas. Mientras que el magnesio, que está en el grupo 2, aquí lo tenemos, será un catión con 2 cargas positivas. ¿Estaría balanceado un átomo de fósforo con un átomo de magnesio? Y la respuesta es que no. No, porque aquí tenemos 3 cargas negativas, mientras que aquí solo hay 2 cargas positivas. Eso significa que necesitamos más iones de magnesio. Pero claro, si colocamos un segundo ion de magnesio, ahora tendríamos 4 cargas positivas y allí solo 3. Nos estamos quedando cortos. ¿Qué ocurre si añadimos un fósforo más? Si añadimos un fósforo más ya tendríamos 6 cargas negativas y aquí tendríamos 4 positivas. Nos estaríamos quedando cortos de cargas positivas. Bueno, añadimos un catión de magnesio más y ahora sí veréis que tendríamos 2, 4 y 6 cargas positivas que estarían equilibradas con las 6 cargas negativas de estos 2 iones de fósforo. Lo que significa que la fórmula del fósforo de magnesio será Mg3P2. Es decir, cada 3 átomos de magnesio se unen a 2 átomos de fósforo. En realidad no se trata de átomos, se trata de iones, pero bueno, para leer la fórmula lo podemos decir así. 2 átomos de fósforo se unen a 3 de magnesio. ¿Bien? Okay. Y para finalizar vamos a formular el hidruro de aluminio. Bien, como habréis comprobado, los hidruros normalmente se suelen estudiar en un apartado aparte. De hecho, les vamos a dedicar un día, pero los hidruros metálicos no dejan de ser sustancias iónicas y por tanto siguen el mismo sistema que acabamos de ver, ¿vale? Simplemente cuando leamos la palabra hidruro tenemos que saber que es el nombre que recibe el átomo de hidrógeno cuando adquiere cargas negativas y en particular la valencia negativa del hidrógeno es la 1. Es decir, el anión hidruro sería H con una carga negativa, mientras que los átomos de aluminio, al ser átomos metálicos, adquieren siempre carga positiva. En el caso del aluminio, 3 cargas positivas. Como veis, el conjunto de un átomo de hidrógeno y un átomo de aluminio no va a ser jamás estable, se van a necesitar 3 iones de hidruro para equilibrar a un solo ion de aluminio, y eso se recoge en la fórmula indicando AlH3.
3 hidruros por cada aluminio. Es decir, la fórmula de esta sustancia sería AlH3. En nomenclatura de prefijos se llamaría trihidruro de aluminio. La cuestión ¿es necesario hacer esto cada vez que tenga que formular una sustancia iónica? Y la respuesta es que no. En el vídeo de hoy lo que estaba intentando es que entendáis que una sustancia iónica en realidad es una sustancia en la que se están equilibrando cargas, ¿vale? Se están equilibrando un número de átomos de un metal con átomos de no metal por cuestiones de tipo eléctrico. Pero existe una mecánica, un procedimiento para llegar más rápido a la fórmula sin necesidad de ir consignando aquí los iones por separado, ¿vale? Y esa mecánica es la que solemos llamar cruce y simplificación. Cruce y simplificación. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el óxido de aluminio. Cuando nos digan que formulemos una sustancia iónica, todas las que hemos hecho antes, pero ahora lo vamos a hacer con esta, lo único que tenemos que hacer es, primero, escribir los símbolos de los elementos en forma inversa a cómo se nombran. Conocer las valencias, y cuando digo valencia me refiero a los numeritos que hemos manejado, pero olvidándonos de los signos. Sé que la valencia del aluminio es 3, pues lo que voy a hacer simple y llanamente es colocar el 3 al oxígeno. Es decir, cruzamos la valencia. La valencia del aluminio es 3, le ponemos un 3 al oxígeno. Y la valencia del oxígeno es 2, le ponemos un 2 al aluminio. ¿Por qué se hace esto? Fijaos que en realidad los óxidos, los iones de oxígeno, tienen 2 cargas negativas. Y 3 por menos 2 serían menos 6. Es decir, estaría consignando 6 cargas negativas aquí. Mientras que la valencia del aluminio, que es más 3, 2 por más 3 es más 6. Esa es la explicación de por qué cruzando las valencias conseguimos la fórmula de la sustancia. Bien, pero en ocasiones, y vamos a ver un último caso para cerrar el vídeo, es necesario simplificar cuando aplicamos la mecánica de cruce de valencias. Por ejemplo, vamos a ver el sulfuro de calcio. Cuando hacemos esta mecánica con el sulfuro de calcio, lo primero que hacemos es escribir el símbolo del calcio delante, el símbolo del azufre detrás y, usando la mecánica de cruce de valencia, sería, como el calcio tiene valencia 2, le pondríamos un 2 al azufre. Y como el azufre tiene valencia 2 también, le colocaríamos un 2 al calcio. ¿Es esta la fórmula correcta? Pues no. No, porque realmente no se necesitan 2 iones de sulfuro para unirse con 2 cationes de calcio, ya que ambos poseen la misma carga. En realidad lo que tenemos que hacer es simplificar su índice, de manera que la fórmula correcta en realidad es esta. La fórmula del sulfuro de calcio es CaS. Moraleja, cuando realicemos la mecánica de cruce de valencias, siempre al finalizar simplificaremos los subíndices, dejándolos de la forma más simple posible. Esto no se puede aplicar en todos los casos, como veremos, por ejemplo, cuando trabajemos con peróxido, pero eso es harina de otro costal y ya la trabajaremos otro día. Bueno, creo que con esto ya puede quedar más o menos esclarecido cómo se formula cualquier sustancia de tipo iónico, aunque tengo que avisaros que realmente hemos simplificado bastante esto porque hemos eliminado algunos elementos como los metales de transición que tienen varias valencias. Eso lo vamos a dejar para el vídeo posterior, ¿vale? Bueno, pues nos vemos.